Yo quisiera que hiciéramos esto como una costumbre, que podamos orar por los niños antes de que ellos vayan a su escuela. Y al final, también que podamos estar junto con ellos aquí cuando nos despedimos y nos damos la paz. Así que ahí les vamos a avisar cuándo, para que ustedes puedan bajar y estar aquí, podamos igual con los niños compartir ese momento de despedida. Y si de alguna forma los niños al final tienen algo que decirnos de lo que han aprendido, eso sería también bien lindo. Así que vamos a hacer eso. Pero antes quería terminar lo que estaba diciendo. Es una bendición poder estar aquí cada domingo. Y estaba yo pensando que cada vez que nos reunimos aquí, estamos cumpliendo una profecía de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios tiene un libro en donde ha escrito todas las cosas que luego han de ser formadas. Y en algún momento Dios escribió en ese libro que tú y yo íbamos a estar aquí en este lugar. Y esto que nosotros vengamos aquí es porque estamos cumpliendo algo que Dios tenía previsto para cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos convoca, cuando Dios nos reúne en un lugar, cuando Dios nos lleva a un lugar, es porque Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Y que nosotros estemos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para darnos cada domingo. Así es que yo espero que todos ustedes estén con su corazón abierto, con su corazón dispuesto para entender por qué Dios te trajo hoy día a este lugar. Amén. Amén. Vamos a orar entonces por los niños y nos ponemos en pie. Y sí pueden tomarse las manos, hacer un círculo, y si todos quieren extender sus manos hacia este lugar, y vamos a bendecir a los niños. Están poniéndose en orden. Amén. Bendito seas, Señor, por los niños. Gracias porque tú los acogiste, Señor, y cuando tus discípulos y la otra gente a tu alrededor estaban apartándolos de ti y estaban queriendo que no se acerquen los niños hacia ti, tú con amor, Señor, los recibiste y dijiste que de ellos es el reino de los cielos. Y en este día nosotros, Señor, declaramos una vez más eso sobre estos niños de esta iglesia, que de ellos es el reino de los cielos y que cada uno de ellos, Señor, es un escogido por ti para traer la verdad de tu reino a esta iglesia, para traer la verdad de tu reino a este mundo en el que vivimos, Señor, porque cada uno de ellos es una propiedad tuya, una pertenencia tuya, y nosotros, Señor, respetamos y amamos todo lo que es tuyo y todo lo que te pertenece a ti. Y en este día declaramos una vez más que estos niños son tuyos, que estos niños están en el huequito de tu mano. Y declaramos que están protegidos por el Dios Altísimo y que ningún ataque del enemigo que pueda enviar a sus mentes o a sus corazones a través de todo lo que ellos escuchan y todo lo que ven en las escuelas y allí en donde ellos se mueven, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que no puede llegar a su corazón, porque el corazón de estos niños le pertenece al Dios Todopoderoso del universo y no hay nada ni nadie que los pueda dañar. Y una vez más los cubrimos, Señor, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y declaramos sobre ellos vida, declaramos sobre ellos salvación. Declaramos sobre ellos, Señor, que cada uno de ellos es ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que de ellos se van a levantar apóstoles, profetas, maestros, pastores, y que todos los dones que tú les has dado, Señor, tú los vas a usar con poder para ser mensajeros tuyos en este mundo, en donde quiera que tú los pongas, a donde quiera que tú los lleves. Te pedimos, Señor, ahora que en la escuela dominical tú seas tocando sus corazones y la palabra de las maestras llegue a sus vidas profundamente
y marque sus vidas para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que esa palabra sea impartida con poder y que el poder de tu Santo Espíritu sea moviéndose en cada uno de ellos para transformar, para renovar, para formar lo que tú quieres formar en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Ahora sí, pueden ir a su escuela. Y al final vienen y nos cuentan qué fue lo que aprendieron. Quería antes de hablar del mensaje que tenemos para hoy día, animarles a comprometernos con el Señor en una campaña de oración que hemos iniciado, una campaña de oración y búsqueda de Dios. Y esta campaña tiene un propósito especial y es orar y buscar a Dios por la iglesia Lluvias de Gracia, que el Señor traiga sobre la iglesia una bendición especial y que el Señor en este tiempo nos muestre qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros para bendecir a esta iglesia. El versículo que queremos tomar en cuenta en esta campaña, el versículo lema, se encuentra en 2 Crónicas 7:14, donde el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se lo sabe, repítalo conmigo. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en este caso, sanaré su iglesia. Amén. Entonces, eso es lo que queremos hacer, acogernos a la promesa de Dios de que si nos humillamos, que si oramos, que si buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, el Señor está allí para bendecirnos, para cuidarnos, para sanarnos, para hacer su obra en nuestra vida y en nuestra iglesia. Entonces, hemos iniciado esta campaña y lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos tener un momento en el día de oración en que todos podamos estar unidos juntos en donde quiera que estemos, ¿ya? Un periodo es de 5 a 6 de la mañana y el otro periodo es de 10 a 11 de la noche para los madrugadores y para los trasnochadores, ¿verdad? Entonces, entre 5 y 6 de la mañana, que cada uno de nosotros pueda, en donde quiera que esté, en su casa, en su trabajo, en donde quiera que esté, estar orando, sabiendo que habrán otros que estén orando también a esa misma hora. Queremos que por lo menos una media hora de oración, no quiere decir que de 5 a 6 hay que estar orando, de 5 a 6 es el periodo, pero en ese periodo por lo menos una media hora de oración. Así que ese es el punto. Lo mismo de 10 a 11 de la noche. Si por algún motivo no puede en la mañana, entonces en la noche también tenemos la posibilidad de hacerlo. Queremos también que tomen en cuenta que queremos participar en los servicios de oración y que este tiempo, me olvidé decir que el periodo es desde este momento hasta el 4 de mayo, que es día domingo, y es cuando cumplimos aproximadamente un mes de estar en esta campaña de oración. Entonces, durante todo este tiempo, que hagan todo lo posible y lo imposible por venir a orar los días martes. Días martes, ahora el clima ya está mejor, no hay mucho pretexto del frío porque hoy empezó ya la temperatura a subir, así es que el frío ya no va a ser pretexto, ¿verdad? Y vengan a orar. 7:30 de la noche, todos los días martes estamos aquí orando y buscando de Dios. Entonces queremos invitar a todos que vengan. La otra cosa es que vamos a tener también algunas actividades especiales en las cuales vamos a hacer, como hemos dicho, el primer domingo de cada mes, el primer viernes, de cada mes,
tenemos una vigilia de oración. Es decir, que este próximo viernes hay vigilia de oración y también queremos que esto sea parte de lo que estamos haciendo y que vengan ustedes a orar ese día viernes. Pero vamos a tener también otras actividades de oración en este tiempo, porque ustedes saben, abril es un mes especial. Abril van a ocurrir varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad? El día 14 por la noche, por la tarde, empieza el Passover, que se llama, que es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? En la fiesta bíblica de la Pascua. Y el día 15 es el día de la Pascua propiamente, hasta las 6 de la tarde, que es cuando los judíos terminan esa festividad. Y al mismo tiempo, como ya hemos estado diciendo, ese día, justamente ese día, va a ser lo que la NASA y estas organizaciones de cuidado de la atmósfera, ¿verdad? De los astros y todo esto, han denominado la primera luna roja de estas 4 que van a venir en este próximo año. Y eso es algo que tiene a todos los teólogos y a todos los políticos y a toda la gente que conoce de esto. Les voy a mandar en estos días un link de un teólogo católico con un judío, ¿verdad? Que no, porque de pronto decimos, bueno, esto es un tema de la iglesia evangélica, realmente no es. Hay una preocupación en todas las iglesias, la iglesia judía, la iglesia católica y también en muchos ámbitos políticos. De hecho, Israel está en alerta por esta posibilidad de algo que pueda ocurrir ese día 15 de abril, que cae martes justamente. Entonces lo que queremos hacer, hermanos, es el día lunes que empieza el Passover, queremos estar aquí para orar también. Todos los que puedan, vengan, aquí vamos a estar orando, igual 7:30 de la noche, de 7:30 a 9. Y el día martes, que es el día de oración, vamos a estar también aquí orando, que es el momento cuando el Passover termina, y es justamente esa noche este fenómeno lunar, ¿verdad? De la luna roja que se ha llamado. Así que queremos invitarles a todos para que estén aquí también en ese tiempo de oración. Y luego el día viernes es el día Viernes Santo, que se ha denominado, ¿verdad? Que creo que es, si el martes es 15, el viernes es 18, si no me equivoco, ¿verdad? Viernes 18 es el Viernes Santo. Entonces vamos a estar también aquí en la iglesia, 7:30 de la noche también, orando y haciendo algunas actividades relacionadas a ese día que es el Viernes Santo. Aparte de esto, queremos también que podamos ayunar conjuntamente como congregación, ¿verdad? Y una posibilidad es que ayunemos cada día sábado. No sé cómo ustedes se sienten el sábado, pero el tema es que la mayoría trabajan de lunes a viernes, ¿verdad? Y es difícil ayunar durante un día de trabajo, tanto porque necesitan fuerzas, porque también no se puede uno concentrar en la oración y en la búsqueda del Señor mientras está trabajando. Pero el día sábado, ¿verdad? Queremos que sea un día de ayuno. Solamente es un mes, ¿verdad? Y todavía no es tiempo de sacar las parrillas para los asados ni nada de eso, los que son generalmente los días sábados y domingos. Así que queremos aprovechar este tiempo, ¿verdad? Este mes que viene, que todavía va a estar un poquito frío, para que podamos los días sábados ayunar y hacerlo. Y al final de este periodo, que sería el día viernes 2 y sábado 3, queremos hacer un retiro de oración por medio del cual vamos a concluir con esta campaña, con este movimiento de oración, de búsqueda del Señor que queremos hacer en este tiempo. Y queremos hacer este retiro en algún lugar apartado, ¿verdad? Vamos a comenzar a buscarlo, vamos a ver posibilidades. Y, ¿sí, hermana?
Claro, si el domingo es 4, sería el viernes 2, ¿verdad? 2 de mayo. 2 de mayo y 3. Entonces la idea sería salir el viernes en la tarde de aquí, no muy tarde para no llegar, porque la mayoría de esos sitios no permiten que uno llegue demasiado tarde, ¿verdad? Porque ellos tienen que acomodarlo a uno y tienen que hacer varias cosas. Entonces, queremos que eso sea la cumbre de este mes que vamos a estar orando y buscando del Señor. Así es que, hermanos, hagan planes para que ese día viernes por la noche podamos salir todos juntos a algún lugar en donde vamos a estar el viernes en la noche y el sábado todo el día y regresar el sábado por la tarde acá nuevamente. Entonces, y va a ser un retiro de oración, exclusivamente de oración. No vamos a hacer ninguna otra cosa allí, sino solamente buscar del Señor y orar por la iglesia y descubrir qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y qué es lo que nos ha hablado en este tiempo respecto a la iglesia del Señor. Jeremías dice, clama a mí, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, al final de este periodo, queremos ver qué es lo que el Señor nos ha enseñado en medio de este clamor que hemos tenido durante todo este mes. Así es que yo les animo, hermanos, a que nos unamos como iglesia, trabajemos juntos en esto, en esta campaña de oración y de búsqueda de Dios, que podamos todos los días estar orando 5 de la mañana o 10 de la noche, que podamos atender a los servicios de oración. Y algo que me estaba olvidando también, el día domingo queremos y empezamos desde hoy a orar desde las 9 de la mañana aquí, todos juntos. Así que también los invitamos el domingo, pongan el despertador 1 hora antes y lleguen aquí 9 de la mañana para que podamos orar y tener este tiempo de oración y de búsqueda del Señor juntos antes de que empiece el servicio dominical. Yo les voy a mandar toda esta información también por el email para que no haya excusa de que no lo entendieron o que no se acuerdan, sino que allí lo van a tener también para que lo puedan ver y puedan tomar en cuenta todas las fechas que estamos hablando. Amén. ¿Cuántos tienen ganas de hacer eso? A ver, levanten la mano todos los que tienen ganas y quieren hacerlo. Amén. Yo sé que muchos no tienen muchas ganas. De hecho, es difícil, ¿verdad? Es difícil hacerlo porque estar orando todos los días a una hora determinada y estar ayunando los sábados y estar haciendo todo esto y llegar aquí a las 9 de la mañana es un poquito difícil, ¿verdad? Complicado. Pero vamos a hacerlo, vamos a esforzarnos. Y esto queremos que sea una muestra del compromiso que cada uno de ustedes tiene, no con la iglesia, no con el pastor, no con nadie, sino con el Señor, ¿verdad? Y que ese compromiso, después de terminado este periodo de oración y de búsqueda de Dios, podamos proyectarlo hacia lo que Dios quiere hacer en la vida de la iglesia a través de la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar con esto y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice al final de este tiempo de oración de toda la iglesia. Quería que pudiéramos ir a la palabra de Dios, a un versículo, a un pasaje muy conocido que es Mateo, el capítulo 25 y el versículo 15. Y entonces pueden buscarlo en sus Biblias. Cuando lo tengan, pónganse por favor en pie y vamos a leer el versículo. Mateo capítulo 25, el versículo 15. Este pasaje viene después de la profecía del Señor respecto al final de los tiempos. La profecía del Señor Jesús en cuanto a las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre es la profecía bíblica
respecto a los tiempos finales más importantes que hay en la Biblia, porque las otras profecías las dijeron otras personas, siervos de Dios, de hecho que sí, y también es palabra de Dios. Pero esta profecía la hace directamente el Señor Jesucristo, y esa es la importancia que tiene, porque esta no la dice el Señor a través de otra persona o de otro siervo, como es el caso de Daniel y de Jeremías, Isaías, Ezequiel y tantos otros profetas, de Juan, sino que la hace directamente Él, el Señor Jesús. Y entonces esta es la profecía respecto al final de los tiempos, y eso es lo que estuvimos viendo en esa serie que terminamos ya, respecto a la venida del Señor Jesús y todos los acontecimientos que van a ocurrir y que de hecho están ocurriendo en torno a la venida del Señor. Y luego de esto, el Señor da dos parábolas antes de volver a hablar de la profecía del final de los tiempos, porque cuando termina el versículo 24, termina con la venida, el capítulo 24 termina con la venida del Señor Jesús a la tierra. Esa es la profecía que termina en el 24. Luego da estas dos parábolas que él hace como un intermedio, que es parte de lo que va a ocurrir también en ese tiempo, ¿verdad? Y ya no exactamente con toda la tierra, sino con sus hijos, con los hijos de Dios. La parábola de los talentos tiene que ver con aquellos que son siervos de Dios, que son hijos de Dios, no tiene que ver con las otras personas, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con los dos, con los que no son y los que sí son, ¿verdad? Pero luego el Señor vuelve a la profecía y empieza a hablar de lo que será el juicio a las naciones en el capítulo 25, a partir del versículo 31. Entonces, estas dos parábolas que el Señor pone aquí, las podemos entender como parte de esa profecía también, de lo que va a venir después, de lo que va a ocurrir. El Señor Jesús nos está diciendo qué es lo que va a ocurrir con la gente, qué es lo que va a ocurrir con el mundo, y en este caso, esta parábola de los talentos, qué es lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. Y es parte de la profecía también. Y entonces, en este contexto, el Señor les habla de esta parábola de los talentos, que ustedes ya la conocen, es muy, muy conocida. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y entonces leemos el versículo 15, lo leemos todos juntos. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vamos a leerlo una vez más. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. Bendito sea, Señor, por tu santa palabra, tu bendita palabra, Señor. Es nuestra guía, es nuestra fortaleza en nuestros momentos de debilidad. Es nuestra alegría, Señor, en nuestros momentos de alegría, en nuestros momentos de gozo. Y es nuestra guía en medio del camino que tú nos has encomendado caminar cada día. Es la que nos alumbra, es la que nos lleva hacia adelante, es la que nos explica cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor, y es la que nos dice también lo que está por venir, para que nosotros estemos preparados, para que confiemos en ti, para que creamos en ti, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer antes de que todas esas cosas sucedan. Te damos gracias, Señor, por tener tu palabra en medio nuestro y porque la podemos tener con libertad, porque la podemos abrir cuando queramos, porque podemos llevarla a donde queramos, porque podemos tenerla en nuestras casas con libertad y porque por medio de eso tú nos guías siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos.
La parábola, para que la recordemos un poquito, tiene que ver con estas tres personas que eran siervos de aquel hombre que era un amo. Si tenía siervos era un amo, ¿verdad? Y quería entregarles, dice, sus bienes, ¿verdad? No eran bienes de otro, no eran bienes que le pertenecían a ellos, eran bienes que le pertenecían al Señor. Y dice, y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y hay una palabra aquí que es la que yo quería que consideremos. Dice, y a cada uno le dio conforme a ¿qué? A su capacidad. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces, la historia cuenta de que el que recibió 5 negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 también negoció con ellos y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y lo escondió. Después de mucho tiempo, dice, vino el Señor y pidió cuentas. Arregló cuentas. Y entonces el de los 5 le dijo, aquí tienes 5 y tus otros 5. Y el Señor lo felicitó. Luego vino el que tenía 2 y le dijo, aquí tienes tus 2 y otros 2. Y el Señor también lo felicitó. Y le dice, entrar en el gozo de su Señor. Pero cuando llegó el 1, el que tenía 1, él le dijo todo lo que él pensaba del Señor, ¿verdad? Todo lo que él pensaba del Señor. Eres un hombre duro, ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, eres alguien a quien hay que tenerle miedo y yo te tuve miedo. Y por eso fui y escondí tu talento y no produjo nada. Aquí tienes lo que es tuyo, le dijo, solo lo que es tuyo y te lo regreso. Y entonces el Señor se enojó y le dijo, por lo menos debías haberlo dado a los banqueros para que hubiera ganado algo de intereses. Y el juicio del Señor fue que a ese hombre le quitaran el talento y se lo dieran al que tenía los 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el juicio va mucho más allá todavía, de echarlo en las tinieblas de fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la parábola en general. Pero quería que nos concentremos en esta parte cuando el Señor dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. En otras versiones, ¿verdad? En la versión... bueno, estos nombres son un poco raros, pero es la versión viviente, dijo, lo dividió, está hablando de los bienes, ¿no es cierto?, de él, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Es decir, si uno tenía una capacidad grande, le dio en proporción a esa capacidad, le dio 5, pero si otro tenía una capacidad pequeña, le dio en base a esa proporción, que era lo poco que podía hacer. Y entonces allí explica todo lo demás. En la versión, en la Biblia para todos, dice, a uno le dio 5,000 monedas, al segundo le dio 2,000, a otro le dio 1,000, a cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Fíjense cómo lo plantea, ¿verdad? Lo que le era posible tomar a su cargo. Es decir, si era posible para él tener las 5, le dio 5. Pero si para el que le dio 1 no era posible tener 5, no era posible encargarse de 5, sino encargarse solo de 1, entonces le dio 1. Y esa es la idea de lo que el Señor dice conforme a su capacidad. Y en la traducción en lenguaje actual dice, el hombre, este hombre, el dueño de los bienes, sabía bien lo que cada uno podía hacer. Y en base a eso les entregó 5,000 monedas, 2,000 monedas y a otro 1,000 y se fue de viaje. Él sabía muy bien lo que cada uno podía hacer y en base a eso les repartió los talentos. En el corazón de Dios está el hecho de que cada uno de nosotros tenemos una capacidad que Él mismo nos dio desde cuando nos formó en el vientre de nuestra madre y que estaba escrito,
que nosotros íbamos a tener esas capacidades desde que naciéramos, ¿verdad? Es algo que nadie nos enseñó, ¿verdad? Es algo que nadie tuvo que hacer por nosotros. Es una capacidad que Dios nos dio, y en base a esa capacidad nosotros vivimos en la vida, ¿verdad? Hay algunos que tienen una capacidad innata para los números, ¿cierto? Y entonces son aquellas personas que les gustan las matemáticas y que se meten a estudiar matemáticas y llegan a ser ingenieros y todo eso. Pero hay otros que, como dicen en Ecuador, no dan papa con los números, ¿verdad? Le preguntan cuánto es 2 más 2 y no saben, o tienen que contarlos en los dedos, ¿no es cierto? Y eso es una capacidad nata, y desde que el niño es pequeñito, uno como padre, yo creo que todos los que hemos sido padres, se dan cuenta de cuál es la capacidad de cada uno de esos niños, que nunca son iguales, ¿verdad? El uno tiene una capacidad para hacer algo, el otro tiene otra capacidad para hacer algo, cada uno tiene sus propias capacidades, capacidades que Dios les ha dado ya desde su nacimiento, ¿verdad? Yo recuerdo mis hijos, por ejemplo, cuando eran pequeñitos, Josué y Dani, todavía no iban a la escuela, todavía no sabían escribir ni leer, pero ellos manejaban el computador y sabían que tenían que aplastar esta tecla que está aquí, esta otra que está acá, esta otra. No sabían si era la J o era la K o era la M, pero sabían que esa era la que tenían que aplastar y sabían que tenían que mover el mouse así. Y esa es la capacidad que de alguna forma Dios les dio. Hoy día ellos son unos expertos nunca han estudiado computación, ¿verdad? Pero son expertos. Yo cuando ya no puedo hacer algo, ¿verdad? Que hay muchas cosas que no puedo hacer, por supuesto, tengo que ir donde ellos y preguntarles, oye, ¿cómo se hace esto? Ay, papi, ustedes saben cómo son los hijos, ¿verdad? Dicen, ya uno está ahí caduco. Hay cosas que de la tecnología de hoy en día uno no las entiende muy bien, ¿verdad? Porque nuestros cerebros fueron hechos para otra tecnología. Y en esta nueva tecnología ya hay muchas cosas que no se entienden. Por ahí salió un teléfono, un Samsung, que mejor dicho hay que ser un genio para poder manejar todo lo que ese teléfono tiene, ¿verdad? Ese teléfono que va a venir, pero los muchachos lo manejan para arriba y para abajo. Pero Dios le dio a cada uno una capacidad. Entonces, si Dios nos dio a cada uno una capacidad y Dios nos reparte un talento, nos reparte un don en base a la capacidad que nos dio a cada uno, eso quiere decir, y fíjense ustedes, algo bien importante en esto, y este es el tema que quiero que reflexionemos hoy en día, eso quiere decir que no hay excusa para que podamos utilizar ese talento o esa capacidad que Dios nos dio. Amén. Porque lo está diciendo claramente aquí, que a cada uno le dio conforme a ¿qué? A su capacidad. Es decir, que si Él sabía que yo podía manejar 5, me dio 5. Pero si Él sabía que yo no podía manejar 5, que con 5 me iba a volver loco, me dio 1. Pero me dio conforme a mi capacidad. Entonces, aquí no hay pretexto. Solamente pueden haber 2 pretextos, 2 excusas para no utilizar el talento y el don que Dios nos ha dado. Y las 2 solamente son las siguientes. Primero, ¿cuál creen ustedes? ¿Qué cosa? Temor, ese es uno, ¿verdad? ¿El temor a qué? Temor al que nos dio el don. Y eso es lo que le pasó al siervo, al que le dio 1, ¿verdad? Le dijo, yo sabía que tú eras un hombre malo. Yo sabía que si tú siembras, tú quieres cosechar. Yo sabía que si tú das algo, tú quieres recibir. Yo sabía que te traías algo entre manos al darme eso. Y por eso tuve miedo, por eso tuve temor, por eso no lo hice. Esa es la una, por la cual nosotros no usamos los dones, los talentos que Dios nos dio. Y fíjense, hermanos, la tremenda importancia de esto, porque si ese es el caso de por qué no estamos usando el talento, ¿verdad? Es terrible.
Es terrible, porque estamos poniendo a Dios en una posición que Dios no tiene. Estamos diciendo o estamos creyendo que Dios se equivocó, que Dios es malo, que porque a mí me dio 1 y al otro le dio 5, porque a mí me dio y al otro le dio el otro. O por qué si a mí me dio esto, Él quiere hacer, Él quiere como dijo este siervo, ¿verdad? Cosechar en donde sembró, o posiblemente más allá todavía, en donde no sembró. Entonces, la posibilidad de que un cristiano no esté utilizando el don que Dios le ha dado, la primera es esta. Y entonces, si es esa, ¿verdad? Un tremendo juicio de Dios puede caer sobre él. De hecho, el Señor nos está diciendo, hablando del juicio de Dios, que cae sobre aquellas personas que por temor no utilizan su don. ¿Sí? Por temor a Dios, o por temor a equivocarse, o por temor a decir algo que no debía decir, o por temor a hacer algo que no debía hacer. Y entonces, esa es la una. Pero la otra, hay otra también. Y no sé cuál de las dos es peor. La otra es por pereza, por flojera, ¿verdad? Porque es más fácil y más confortable no hacer nada. No hacer nada en la iglesia, no hacer nada para servir al Señor, no hacer nada para buscar de Dios, no hacer nada con lo que Dios me dio y que Dios quiere que yo lo utilice para su servicio. Entonces, hermanos, aquí el tema es que la excusa no puede ser no puedo. Amén. Porque dice el Señor claramente, lo dice claramente, que Dios le dio a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Es decir, que la palabra no puedo en este caso no existe. Porque Dios le dio lo que le dio, el don que le dio, el talento que le dio en base a su capacidad. Y si Dios sabe que yo tenía esa capacidad, y si Dios sabe que yo podía utilizar esa capacidad para poner a trabajar ese talento que Dios me dio, entonces de ninguna forma la excusa es no puedo. Porque estaríamos calificando a Dios de un Dios inútil, de un Dios que hizo algo que no debía haber hecho. Y al decir no puedo, está yéndose mucho más allá. El no puedo, en el caso de la utilización de un don o de un talento que Dios nos ha dado, tiene una implicación mucho más profunda. El decir no puedo significa decir, Dios, te equivocaste. Porque tú me diste algo que no puedo hacer. Porque tú me diste algo que no puedo utilizar. Porque tú me diste algo que voy a tener que enterrarlo ahí en la tierra y entregártelo el día que tú regreses y decirte, Señor, me diste algo que no podía hacer. Tú te equivocaste, Señor. Miren ustedes la implicación de esa pequeña palabrita. No puedo. Pero ¿qué de la implicación de las otras dos cosas? Por temor. Estamos diciendo, la implicación de eso es decir, todavía mucho más allá, Dios es un Dios malo, como lo calificó este siervo. Tuve miedo, porque tú eres un Dios castigador, porque si me equivocaba, tú me ibas a caer ahí con el palo, porque si decía algo que no debía decir, tú me vas a dar. Porque no me atreví, porque te tengo miedo, porque eres un Dios malo. Entonces la implicación de eso también es tremenda, hermanos.
Y lo que eso trae como consecuencia, como resultado, es el juicio de Dios sobre nuestras vidas, el juicio de Dios sobre la vida de aquella persona que no quiere poner a trabajar su don, su talento al servicio de Dios por temor. ¿Y qué de la flojera? ¿Qué de la pereza? Pues ahí sí no sé ni qué decir, porque ¿qué le va a decir Dios a ese perezoso? ¿Y por qué no usaste el don? Ay, Señor, es que me dio pereza. Prefería estar ahí viendo televisión o metido en el Facebook en lugar de utilizar el don que tú me diste. El don, el talento, es una capacidad adicional, una herramienta que Dios te da en base a la capacidad, pero empoderado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa un don. Porque hay personas allá afuera que tienen muchos talentos, ¿no es cierto? Muchos talentos, y mejor que nosotros, ¿sí? Saben cantar mejor que nosotros, saben dar ofrendas mejor que nosotros, saben trabajar, administrar, saben manejar mejor que nosotros. Es decir, hay gente que está llena de talentos, pero la diferencia entre un talento y un don es que Dios te da el talento, y ese talento empoderado por el Espíritu de Dios es un don de Dios, un regalo de Dios que te lo da para que lo utilices en favor de la obra de Dios, en favor de la iglesia del Señor, en favor de lo que Dios quiere hacer en la vida de otras personas a través de ese don que Dios te ha dado. Entonces, hay dones naturales, pero hay dones espirituales. Y esos dones es de los que estamos hablando. Cada uno de nosotros tiene talentos, ¿verdad? Y yo veo al hermano Luis, por ejemplo, Dios le dio no solo 5, le dio 10, porque sabe hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas. De pronto otro de nosotros puede tener 2 o puede tener 3. Alguno de nosotros puede tener 1, pero lo que sí dice la palabra de Dios, de acuerdo a esto, es que nadie puede tener ninguno. Amén. Todos tienen, por lo menos 1, pero todos tienen. A todos Dios les dio en base a su capacidad. Dios les dio 2, les dio 5, les dio 10, les dio 1, pero no hay nadie que no tenga ninguno. Entonces, hermanos, si esa es la lógica bíblica, si eso es lo que podemos entender de lo que el Señor nos está diciendo, que cada uno tiene por lo menos 1, entonces la pregunta aquí es, ¿lo estás usando o no lo estás usando? Y entonces lo importante de todo esto no es cuántos talentos tienes, no es cuántos dones Dios te ha dado. Lo importante de esto es qué es lo que tú estás haciendo con el don o los dones que Dios te ha dado. Y la importancia esa es una importancia eterna. Si lográramos entender eso, yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a enterrar el talento como hizo este siervo. Si pudiéramos entender que la trascendencia de la utilización de ese talento que Dios nos ha dado tiene que ver con la eternidad, nosotros estaríamos como locos usando los talentos que Dios nos ha dado. Porque no es una implicación de aquí, de la tierra, no es una implicación de momento, no es una implicación de nuestra vida aquí. De acuerdo con esta parábola, la implicación de que usemos o no usemos el talento es una implicación eterna, eterna. Porque en base a la utilización del talento, cuando llegue ese día en que, como dice aquí, el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno,
¿De qué fue lo que hicimos con esos talentos? La eternidad. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, hermanos, de acuerdo con la palabra de Dios. No me lo estoy inventando. La eternidad depende de eso. Es difícil entender esto. No estamos hablando posiblemente de salvación, ¿verdad? Pues estamos hablando de eternidad. En el caso del último siervo, él fue echado a las tinieblas de afuera, es decir, en otras palabras, fue echado al infierno por no utilizar el talento. Entonces fíjense ustedes, hermanos, lo tremendo, lo impresionante de esto, ¿no es cierto? Aquí no estamos hablando de pecados, no estamos hablando de mentira o de fornicación o de asesinato, estamos hablando de talentos. Y de acuerdo con lo que nos dice la palabra de Dios aquí, el no utilizar el talento puede acarrear un juicio divino tan impresionante como ser echado en las tinieblas de afuera. Es decir, que la importancia que tiene el que nosotros utilicemos el talento, ¿verdad? Debería motivarnos, debería llevarnos a utilizar el talento que tenemos, el don o los dones que Dios nos ha dado de la mejor manera, para que cuando lleguemos allá y Dios nos pida cuentas, porque aquí dice que nos va a pedir cuentas. El juicio de Dios con sus hijos, que es diferente al juicio de Dios con las naciones, ¿verdad? El juicio de Dios con los hijos de Dios tiene que ver con esto. ¿Cómo utilizaste el talento que yo te di? Te di un don, te di una capacidad para que tú hicieras algo en donde te puse, en la iglesia, en donde quiera que sea. ¿Qué fue lo que hiciste con eso? ¿Estuviste sentado todo el tiempo? ¿No hiciste nada? ¿Por qué? Dos excusas válidas. El no puedo, no hay. Dos excusas válidas que podríamos decirle al Señor ese día. Y cualquiera de las dos excusas va a traer juicio. Va a traer juicio. Entonces, hermanos, debemos considerar seriamente que si Dios nos ha dado un talento y que si de hecho cada uno de nosotros tiene un talento, tiene que ser utilizado en el reino de Dios, en el servicio a Dios. Romanos capítulo 12, del 4 al 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, dice aquí, teniendo ¿qué? Diferentes dones. Lo que está diciendo el Señor aquí en la parábola de los talentos. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un don. Y esos dones son diferentes, según la gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Regalo de Dios, no depende de nosotros, depende de Dios, por la gracia de Dios, que nos es dada. Y entonces se empieza a enumerar aquí, si tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el don de servicio, en servir. El que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que reprende, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y miren la clase de talentos, la clase de dones que Dios está hablando aquí. Son esa clase de talentos y esa clase de dones que casi nadie quiere tener en la iglesia. En la iglesia todos quieren tener el don de lenguas, ¿verdad? Y hemos llegado a decir que si no tiene el don de lenguas, no tiene el Espíritu, ¿verdad? Romanos 12, del 4 al 8. Los dones, queremos los dones que sobresalen, ¿verdad? Todos quisiéramos tener la voz de Roberto. Señor, dame ese don, ¿verdad? Todos queremos esos dones. El don de la enseñanza.
todos queremos pararnos aquí al frente y enseñar y que la gente diga, uy, qué lindo cómo enseña. Pero miren ustedes los dones que está hablando aquí. El don de profecía, ya hemos dicho muchas veces qué es la profecía. El don del servicio. El don de servicio es un don de la enseñanza. La exhortación. Fíjense ustedes, la exhortación es un don. Aquella persona que va donde otra y lo exhorta con amor y le dice, hermano, mira esto y esto y esto. Es un don. ¿Verdad? El que reparte, fíjense ustedes, es un don. El que reparte. ¿Reparte qué? Todo. No está diciendo algo específico, ¿no es cierto? El que reparte la comida, el que reparte las Biblias, el que reparte amor, el que reparte todo. El que sabe repartir es un don, ¿verdad? Cada uno tiene una función. Y quiero terminar con este pasaje precioso, 1 Corintios 12, capítulo 27 al 30. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, y aquí empieza, apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros. ¿Hay alguien aquí que tenga el don de hacer milagros? Levante su mano sin temor. ¿Ninguno? Amén, gloria a Dios por eso. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo me atrevería a decir que todos nosotros tenemos el don de hacer milagros. Todos nosotros. Porque muchas veces nosotros hacemos milagros y ni siquiera nos damos cuenta. Amén. El Señor nos usa de formas especiales, de formas increíbles. Cuando oramos aquí los martes, muchos milagros se han hecho los martes, ¿verdad? El otro día un testimonio precioso de Mariano, como un milagro tremendo. Yo tengo que contarles también, Mariano, yo no te he contado, no me has preguntado tampoco, porque yo tenía más o menos lo mismo que Mariano en un examen que me salió. Tenía el colesterol en las nubes, tenía los triglicéridos en las nubes, tenía bajas las hormonas, bueno, ¿qué no tenía? Mejor dicho, un montón de cosas. Y estuve esta semana donde el doctor, un nuevo examen que me mandó. Y me dijo, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué has estado haciendo? ¿Seguro que estás haciendo dieta? ¿Seguro que estás haciendo? Y yo dije, uy, Señor, no he hecho dieta, no he hecho. Bueno, me he cuidado con algunas cosas, así como Mariano, pero no he hecho una dieta como para decir, y los niveles que estaban acá bajaron a normal. Y el doctor me dijo, estás normal, sigue así, sigue así. Yo le dije, bueno, doctor, he estado orando también, ya han estado orando por mí. Se queda el doctor ahí sorprendido, pero todo normal. El Señor hace milagros, ¿verdad? Y cuando venimos y oramos aquí, por eso es lindo que todos oremos, porque Dios puede no utilizarme solo a mí. Dios puede utilizar a otros hermanos que tienen el don y que ni siquiera lo saben o no se han dado cuenta. Y cuando oran por esa persona, un milagro ocurre. ¿Ustedes han orado por alguien y que ha pasado un milagro? Hacedores de milagros. Hacedores de milagros. Eso es lo que el Señor dice aquí. Hacedores de milagros. Los que sanan, los que ayudan. Fíjense ustedes, los que ayudan. Ayudar es un don. Aquellas personas que les gusta ayudar, ¿verdad? Que están pendientes de los otros para ver en qué te puedo ayudar. Y se le cayó el papel y lo recoge. Y si algo le pasó en la calle, ahí está listo para ayudarle. Los que administran, los que tienen don de lenguas. Y entonces dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Cuál es la respuesta ahí, hermanos? ¿Sí o no? Porque está haciendo preguntas, ¿verdad? Está haciendo preguntas que necesitan una respuesta. ¿Son todos profetas, todos maestros? ¿Hacen todos milagros?
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta? No. Entonces no quiere decir que si tenemos un don determinado, estamos bien, y si no lo tenemos, estamos mal. No. Cada uno tiene su don. Y si el uno habla en lenguas, y el otro profetiza, y el otro ayuda, y el otro administra, todos esos son dones. Y ninguno es menos que otro. Ninguno es peor que el otro. Todos los dones vienen de Dios. Y todos los dones son iguales. Están en el mismo nivel. Y entonces dice aquí, procurad los dones mejores. Ahí nos deja la pregunta, ¿cuáles son los dones mejores? Pablo ya no está aquí para preguntarle, ¿cuáles son los mejores? Y no hay respuesta. No hay respuesta. Pero la respuesta que da Pablo es, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino? Capítulo 13 de 2 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios, perdón. El amor. Y empieza Pablo a decir, este es el camino más excelente. Un don, si no tiene amor, no es nada. Un don, si no incluye amor, dice Pablo, es como un címbalo que resuena o un platillo que hace ruido y nada más. Aquella persona que habla en lenguas o que profetiza o que ayuda o que lo que sea, si no lo hace con amor, ahí ustedes pueden leerlo, capítulo 13, ¿verdad? Es solo ruido, dice Pablo, solo ruido. Entonces, hermanos, quisiera dejar en su corazón en este día, con esto, decir, cada uno de nosotros tiene un don. De acuerdo con la palabra de Dios, no hay nadie que no lo tenga. Y tiene que poner a trabajar ese don. Si hasta ahora no lo ha hecho, el Señor todavía no viene y todavía hay oportunidad. Cuando el Señor venga, las oportunidades se acabaron. Y el Señor viene pronto. Así es que pónganlo a trabajar rápido, porque necesitamos llegar delante de Dios y decirle a Dios, me diste 5. ¿Qué piensan ustedes, hermano? Yo siempre he pensado en esto, son pensamientos locos que ocurren, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si el que le dio 5 le hubiera traído 2? ¿Ustedes qué creen que hubiera hecho el Señor? ¿Le hubiera aceptado o le hubiera dicho lo mismo que al otro siervo? Ándate de aquí a las tinieblas. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Yo creo que así hubiera traído 1. El Señor le hubiera dicho, bueno, trabajaste. ¿Cuál es el punto aquí? El punto no es la cantidad. El punto es si lo usé o no lo usé. Y los resultados, el resultado de usar mi don no depende de mí, depende de Dios. Lo que Dios quiere es que lo usemos, que lo pongamos a trabajar, que lo reproduzcamos, ¿verdad? Y si esa reproducción produjo 1 o produjo 5, depende de Dios. No es mi problema, depende de Dios. Lo que Dios quiere es que lo pongamos a trabajar. Y yo creo que si uno llega delante de Dios y Dios le dice, mira, yo te di 5 dones, ¿qué hiciste tú con esos 5? Y yo le pueda decir, mira, Señor, yo todos esos dones los puse a trabajar ahí en la tierra. Hice de todo un poco en base a esos dones. Pero muchas cosas no me dieron resultado. Y lo único que puedo decirte es, aquí traigo a mi familia conmigo. Aquí traigo a mis hijos. Aquí traigo a mis yernos. ¿Y qué pasó con todos los demás? No sé, Señor. Yo hice lo que pude. Lo puse a trabajar. Y lo demás, no sé qué pasó. El Señor, lo que quiere es que pongamos ese don a trabajar. Los resultados
siempre dependen de Dios. Los resultados no son nuestros. El problema con el último fue que él escondió, enterró. Ese fue el problema. Porque si él lo hubiera puesto a trabajar ese uno y al final le hubiera dicho, Señor, yo lo puse a trabajar, yo intenté, yo mira, invertí, pero no lo logré. O aquí traigo un cuarto. El Señor eso es lo que quiere de nosotros. Y yo les animo, hermanos, en el nombre del Señor, estamos en una etapa en la que necesitamos poner a trabajar lo que Dios nos ha dado. Ya el mundo se ha beneficiado mucho de los dones que Dios te ha dado, de las capacidades que Dios te ha dado, de los talentos que Dios te ha dado. Las empresas allá afuera han aprovechado mucho tus dones y tus talentos. Es el momento de que ese don y ese talento que Dios te dio lo pongas a trabajar para el reino de Dios. El Señor viene pronto. Todavía hay tiempo. Todavía podemos producir con ese don que Dios nos dio. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Cierren sus ojos, hermanos, concéntrense en el Señor. El Señor siempre tiene algo que decirte y yo espero que Dios te haya dicho algo con lo que hablamos hoy día. Yo quisiera que tú te hagas esta pregunta a tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué he hecho con ese don, con ese talento que Dios me dio en favor del reino de Dios? Y que pongas sobre una balanza, ¿qué es lo que has hecho con ese don en favor del mundo, en favor de las empresas donde has trabajado, en favor de aquellas otras personas a quienes has servido? Y si esa balanza se inclina hacia lo que has hecho por otros más que lo que has hecho por Dios, entonces este es el momento de reconocer y de decir, Dios, yo quiero usar ese don, yo quiero usar ese talento que tú me has dado para ti. Que ya no sean otros los que se aprovechen de ese don, que ya no lo tenga más enterrado ahí sin producir. Que sea puesto a trabajar para el reino de Dios. Yo sé, hermanos, yo sé que cada uno de ustedes tiene un don. Yo los he visto, los he visto trabajando, los he visto hablando, los he visto haciendo cosas que yo mismo no puedo hacer, que otros no pueden hacer, pero que tú lo puedes hacer. Y es hora de que tú pongas ese don a trabajar para el reino de Dios. Hay una gran verdad, una gran realidad, que el Señor nos está diciendo que Él va a venir a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Y que cuando Él nos pida cuentas, nosotros podamos decirle, Señor, lo puse a trabajar, aquí está lo que gané con eso. Y quisiera que este sea el día en que
el Señor toca tu corazón para decir: ese don que yo te lo he dado, que lo pongas a trabajar. Y es más, yo me atrevería a decir algo, y lo voy a decir en el nombre del Señor. Si Dios te puso en esta iglesia, es en esta iglesia donde Dios quiere que tú utilices ese don, no en ninguna otra parte. Es posible que tú estés utilizando ese don en otra forma, en otra parte, pero si Dios te puso en esta iglesia, Dios quiere que utilices ese don en esta iglesia. Él solo está esperando que tú estés dispuesto. Él solo está esperando que tú digas: Señor, este es mi don y quiero ponerlo a trabajar. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero poner en tus manos la vida de estos hermanos míos, de estos hijos tuyos, de estos siervos tuyos, Señor. Y en este día, en el nombre de Jesús y por la autoridad del Espíritu de Dios, yo quiero declarar que cada uno de nosotros estamos dispuestos a poner ese don a trabajar para ti, en tu iglesia. Posiblemente muchos otros se han beneficiado de nuestros dones, Señor, los dones que tú nos has dado. Y muchos otros nos pueden admirar por los dones que tú nos has dado. Y es posible que hayamos hecho mucho bien con esos dones. Pero esta es la hora en que queremos decirte, queremos usar esos dones para extender tu reino. Usarlos con poder para extender, Señor, el reino tuyo aquí en esta ciudad. Tú nos has puesto en este cuerpo y a cada uno de nosotros con diferentes funciones, con diferentes dones. Que cada uno de nosotros con el poder de tu Espíritu podamos descubrir, Señor, si no lo sabemos todavía, cuál es ese don y ponerlo a trabajar para ti. Pero que nunca, Señor, nunca más ese don siga enterrado. Ese don siga sin uso en nuestra vida. Tu palabra escondí, guarda de mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré, mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí.
gloria en mi rostro brilla. Mientras seguimos cantando, este es el momento para orar por cada uno que tenga una necesidad. Cualquiera que sea la necesidad, el Señor está aquí en este lugar y Él puede ayudarte. Y si necesitas oración, puedes pasar aquí al frente mientras cantamos. Y también si de alguna forma este mensaje ha llegado a tu corazón y sientes que esos dones y esos talentos que Dios te ha dado no han estado trabajando para el reino de Dios, este es el momento para decirle al Señor: Señor, este don, este talento, esto que tú me has dado, quiero ponerlo a trabajar para ti. Así que siéntanse en libertad de pasar y vamos a orar por ustedes. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios hace y puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré, mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla. Hacemos solo ante tu altar, vivir en santidad. Hacemos solo ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti.
hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Señor, ponemos en tus manos la vida de estos hombres y mujeres, de estos siervos tuyos, Señor, para que tú hagas conforme a lo que tú tienes previsto para cada uno de ellos, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, que se haga siempre tu voluntad en nuestras vidas. Y que la disposición, el compromiso, el amor sean el fruto que tú produces en sus vidas y a través de sus vidas para bendición de esta iglesia. Gracias, Señor, por los milagros que tú has hecho y que vas a hacer y que los vamos a ver pronto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Amén, bendito sea el Señor. Vamos a escuchar a los niños a ver qué es lo que tienen que decirnos y nos despedimos. A ver, niños, cuéntenos, ¿qué aprendieron? ¿Quién va a hablar? La historia que aprendimos era que Dios le dijo a Jeremías y Jeremías no podía escribir la palabra de Dios porque estaba en la cárcel. So Baruch le ayudó a hacer la palabra de Dios. Baruch leyó la Biblia y el pueblo se asustó y el rey rompió la Biblia y la quemó. Entonces Dios los castigó al pueblo y el rey se murió afuera de su reino.
Entonces quiero compartir este versículo que aprendimos en nuestra clase de mensajeros, que es: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. ¿Qué tenía que decir? ¿No? ¿Nada? ¿Un versículo? ¿No te sabes un versículo? ¿Alguno? A ver, entonces, ¿ustedes aprendieron ese versículo? ¿Se lo aprendieron? A ver, vamos a repetirlo entonces, todos juntos, ¿no? ¿Y se lo aprendieron? ¿Leyendo o sin leer? A ver, vamos a repetirlo entonces. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Amén, amén. Qué lindo, qué lindo. Bien, vamos entonces a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar, vamos a ser despedidos. Vamos a tomarnos todos de las manos y nos bendecimos los unos a los otros en el nombre del Señor. ¿Y esta señorita aquí por qué está brava? ¿No pasaste? Dale la manito. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz. Y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Amén, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Por allá atrás el hermano Luis tiene un celular que no sabemos de quién es, si es de alguno de ustedes, puede... ¿Qué? Cumpleaños de Alexis. ¿Y de quién más? Danielita. Danielita no le hemos cantado tampoco. A ver, Alexis y Danielita. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Nuestro anhelo es que Alexis los
cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Nuestro anhelo es que Daniela los cumpla feliz. Feliz, feliz en tu día, hermanos, que Dios les bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. Amén. Alexis, ¿cuántos años, mijo? 6. 6 años. Amén. Danielita. 11. 11 años. Bueno, que Dios les bendiga. Nos damos la paz los unos a los otros. Nos bendecimos en el nombre del Señor. El día martes 7:30, martes de oración, nos esperamos a todos. La hermana Oliva está un poquito enferma en casa, así es que si hermanos recuerdan ustedes, llámenla, bendíganla, oren por ella. Los hermanos que van a estar en el coro, quédense una media hora nada más, por favor. Solo media hora. Y los que quieran estar en el coro también están